Buenos días, tardes. Muy buenos días. Senadores, yo quiero aprovechar que están los 5 para preguntarles su posición acerca de cómo debe terminar este proceso del Senado sobre la posible objeción en torno a lo de FEPADE, y si ustedes en particular consideran que en este proceso las votaciones tuvieran que ser también por cédula o tengan que ser por tablero electrónico. Parece que este sigue siendo el punto medular de diferencia entre los dos grandes grupos que existen en el Senado de la República, y sí quería conocer el punto de vista de ustedes 5. Muchísimas gracias. Creo que el Senado ha perdido una enorme oportunidad de fijar un precedente hacia adelante sobre la manera en la que va el Senado de la República a controlar desde el punto de vista político y parlamentario las decisiones que puede tomar el presidente de la República con respecto al fiscal general o el fiscal general o procurador con respecto a los fiscales especializados. Y esta oportunidad es relevante porque la objeción, el mecanismo de objeción, se introdujo en la reforma política del 2014 como una garantía de independencia y autonomía de los fiscales autónomos que habíamos creado en esa reforma. Y es un instrumento que tendría como propósito y finalidad que la legitimidad que emana de un nombramiento por parte del Senado no se pueda ver alterada por una decisión arbitraria por parte del presidente o del procurador o fiscal en su caso. Y más allá de la discusión sobre el sistema de votación, lo que debimos de haber hecho es crear un procedimiento que le diera total apertura, transparencia, que permitiera una discusión abierta sobre las razones que motivaron la remoción y también sobre los efectos de la posible restitución. Creemos que el Senado ha perdido esa oportunidad de fijar ese precedente hacia adelante. Y en ese precedente es valioso fundamentalmente la discusión, el tipo de discusión y también la forma en la que se va a encauzar ese procedimiento y la forma en la que será su desenlace. Nosotros siempre dijimos que lo más sano es que el trámite de la objeción se ventilara en el Pleno, que fuese un debate en el Pleno donde todos los legisladores, los 128 senadoras y senadores, pudieran hacer preguntas directas a tanto el autor de la remoción como la persona que ha sido removida, y que ese procedimiento fuese lo suficientemente exhaustivo para formar el juicio de los legisladores, formar el juicio sobre una mayoría que puede decidir sobre la restitución o no. Y en el caso transitorio de la Fiscalía de Delitos Electorales, aquí basta una mayoría, pero el mecanismo constitucional para restituir a un fiscal de puesto es una mayoría calificada, no se nos olvide. Y también tenemos que pensar en todos los efectos que puede tener este precedente. ¿Vamos a transitar hacia elegir fiscal general a votación abierta? Ya pasó en Nayarit. En Nayarit, un fiscal claramente coludido con el crimen organizado logró 2 extensiones de su mandato, gracias al miedo que logró infundir ese fiscal entre los legisladores y entre la sociedad entera. Después nos enteramos que era parte del crimen organizado. Lo que debemos hacer es una reflexión profunda del modelo de control político que debemos de tener precisamente para avanzar la autonomía y la independencia. En lugar de andar tomando tribunas y en lugar de andar haciendo y arrastrando los pies en esta discusión, debemos construir un procedimiento que sirva de precedente valioso para ejercer una atribución de control político que le dio la Constitución al Senado de la República con respecto a la autonomía. Y en lugar de debates estériles entre fuerzas que simplemente están jugando a las vencidas y no están pensando en el precedente. Creemos que lo valioso es de una vez preconfigurar la forma en la que se va a ejercer la objeción y meterla en la ley orgánica de la Fiscalía General, porque de eso se trata esta discusión, no ver quién gana y quién pierde. Desde mi perspectiva, lo digo a título personal, desde mi perspectiva, quien ya nos quedó a deber es el fiscal Nieto, porque en 48 horas declinó de haber activado al Senado de la República para ejercer una facultad de control con respecto al Ejecutivo en esa etapa de transición.
dijo, ya no me interesa, ya no hay condiciones, ahí nos vemos. Y eso, de alguna manera, deja al Senado muy mal parado y nos deja, sobre todo, sin la oportunidad de construir un buen precedente hacia adelante. Las razones las habrá tenido, yo lamento que no haya tenido lo suficiente arrojo y el suficiente valor para decir qué pasó y por qué, en lugar de simplemente tirar la toalla en un lamentable, muy lamentable oficio en el cual le dice al Senado, ya no tengo condiciones para regresar, ahí ustedes decidan lo que quieran. Pero en este escenario, ¿qué es lo que queda? El Senado ya no puede obligarlo a que regrese. ¿Cómo queda este proceso abierto? ¿Cómo tiene que cerrarse? ¿Y cuándo se tiene que dar el siguiente paso, más allá del cambio legislativo? También está el nombramiento del próximo fiscal. Los tiempos, ustedes, desde el punto de vista de ustedes, esos tiempos y esos procedimientos. Entiendo que la Junta de Coordinación Política está discutiendo este tema y nosotros somos respetuosos de la decisión que tome la Junta de Coordinación y cuando se vaya al Pleno tomaremos la decisión que corresponda en términos de debate, en términos de posición de voto. Ahora, es bien importante ya ponernos a hablar del siguiente paso. ¿México se merece estar sin fiscales? ¿Sin el general? ¿Sin el anticorrupción? ¿Sin el electoral? Estamos obligados por ley que en caso de vacante de la Fiscalía de Delitos Electorales tenemos que nombrar un nuevo fiscal, lo tiene que nombrar el Senado de la República, porque en el régimen transitorio, mientras no haya fiscal general, el Senado nombra por mayoría calificada de 2/3, exactamente de la misma manera en la que nombramos al fiscal, al entonces fiscal Nieto. Debemos estar pensando ya en el siguiente paso, porque cada minuto que pasa sin fiscal de delitos electorales se cometen ilícitos electorales que quedan sin castigo. Ya estamos en proceso electoral y lo que debiera estar plenamente acreditado es que las tres instituciones que sirven para el arbitraje electoral, el INE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales están en pleno funcionamiento y con un titular fuerte, echado para adelante y sobre todo garantizando la legalidad en esta competencia electoral. Yo quisiera saber por qué insisten tanto en que sea votación secreta cuando se trata de un asunto público. A ver, miren, son dos momentos. La facultad del Senado de objetar la remoción y en su caso la consecuente restitución en el cargo de quien fue cesado. Como bien decía Roberto Gil, el fiscal Nieto ha renunciado, ha declinado a la posibilidad de ser restituido en el cargo. Pero eso no significa que no tengamos derecho nosotros a ejercer la facultad de objeción respecto de un ejercicio quizás inadecuado a cargo del encargado de la Procuraduría General de la República. Entonces, en ese sentido es, por un lado, conocer qué pasó, por eso era importante la presencia de ambos aquí, porque al conocer qué pasó, entonces nosotros podemos fijar un criterio, tener más elementos de conciencia y en libertad poder decidir si se objeta o no se objeta dicha remoción. Ahora, el efecto de la objeción sería la restitución, pero quien podría ser beneficiado con esa restitución ya dijo que no quiere, como indicó Roberto Gil. Pero eso no significa que se cancele la posibilidad del Senado de conocer qué pasó y de, en su caso, objetar. Y si eso fuera, ya no hay ninguna razón para que el voto sea secreto, porque el voto sería secreto cuando vas a hacer un nombramiento por cédula, pero si ya no va a haber tal nombramiento o restitución, ya no tiene razón de ser el voto secreto. Esa es mi opinión, como abogado, como senador. Ahora, déjenme hacer otra reflexión, junto con lo que decía Roberto Gil. Lo que tenemos ahora en este precedente es que es más poderoso quien te puede correr a quien te nombra. Porque ¿de qué sirvió que el Senado de la República, por el voto de las 2/3 partes, aquí fue prácticamente unanimidad, creo que fue un voto solamente en contra, para que un encargado de despacho, aduciendo solamente violaciones a un código de conducta interno, con la mano en la cintura despida a un fiscal especializado para delitos electorales? ¿Sí? Entonces lo que debería haber es un arreglo institucional que blinde estos nombramientos para que no pueda ser el presidente de la República el que despida al fiscal general, ni sea el fiscal general el que despida a los fiscales especializados. Y en todo caso, quien los pueda nombrar y remover por causa grave sea el propio Senado de la República. Eso sí sería autónomo,
y también le daría autonomía el que no dependa presupuestalmente ni con los demás recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, agentes del Ministerio Público, peritos, etcétera, ¿sí? Que no dependa de la voluntad del fiscal general para que puedan trabajar las fiscalías especializadas. Me parece, como dice Roberto Gil, que es momento de dar el siguiente paso, dejarnos de necedades, de aquí maratónicas discusiones, discursos, algunos francamente lamentables, majaderos, otros plagados de ignorancia, y que estamos perdiendo tiempo valiosísimo en este Senado de la República, en esta legislatura. Quisiera preguntarle al senador Cordero, si ya no se llega a un acuerdo hoy, ¿podrían después ya citar a comparecer al encargado de despacho de la PGR, aunque ya no fuera para objetar el procedimiento? Bueno, por supuesto que el Pleno del Senado de la República podría convocar, invitar a una reunión de trabajo a cualquier servidor público, en este caso al procurador en funciones, por supuesto que lo podría hacer. No necesariamente tiene que ser en el marco de esta objeción, sino en cualquier momento podemos invitarlo a una reunión de trabajo, pues para pedirle cuentas y parecer de lo que está pasando en la Procuraduría, por supuesto que sí. Y también quisiera saber si la mesa directiva puede lanzar la convocatoria para nombrar al titular de la FEPADE, dado que la oposición, PAN, PRD y PT Morena lo están condicionando a que primero se solucione este asunto del ex fiscal Nieto. Nosotros, la mesa directiva es muy respetuosa de las facultades y atribuciones de la Junta de Coordinación Política. La convocatoria para buscar al nuevo fiscal especial de delitos electorales le corresponde a la Junta de Coordinación Política. Nosotros somos respetuosos, sí exhortamos a que se abra la convocatoria lo más rápido posible, no tenemos tiempo que perder, el tiempo está encima, el proceso electoral está encima, y yo invito a que se pongan de acuerdo en la Junta para sacar lo más pronto posible la convocatoria. La última pregunta es de Selene Ávila, de ADN 40. Hola, gracias, buenas tardes. Dentro de asumir los costos políticos, ¿cuál sería el menor? ¿Dejar al interino, que es Alejandro Porte Petit, que era el director jurídico de FEPADE, como fiscal? O sí emitir la convocatoria y buscar uno nuevo, pero así como se ve la construcción de los acuerdos o la falta de construcción de los mismos, ¿no le pega mucho más al Senado si no logran ponerse de acuerdo, insistir en un fiscal, que no lo logren, deslegitimar más, vulnerar más que dejar al interino? Y la otra es, ¿qué hacemos con el encargado de despacho? ¿Lo van a dejar ahí o el Senado estaría también empujando porque antes de la elección tengamos un procurador palomeado por el Senado de la República? Y por último, en esta ruta, ¿no ven? Pues más fácil, ya se atraviesa el Día de Muertos, el puente, y pues ya vence el plazo legal para el tema del exfiscal. Gracias. Yo creo que aquí los costos son altísimos para el país, y esto versa alrededor de lo mismo. Seguimos centrados y perdiendo el tiempo en las formas y no hemos podido entrar a ver el fondo. Insistimos, para poder tomar una decisión alrededor de todo esto necesitamos la información, que es lo único que no hemos podido empezar a discutir. Si es voto secreto, que si uno de los extremos que dice que es un voto razonado, otro que dice que es un voto en lo oscurito, esas son formas. El voto secreto es finalmente un derecho, no una obligación. Entonces, en lugar de seguir discutiendo los dos momentos, como bien decía el senador Lozano, primero podemos pues analizar toda la información y con eso poder determinar un procedimiento para ver qué sigue. Pero mientras no tengamos la información, seguimos atorados en esto, y el país está asumiendo un costo muy alto, porque estos tres fiscales que nos hacen falta, porque no nada más es uno, pues tiene enormes repercusiones para el país para el próximo año. ¿Y para ahorita? El procurador en este momento sigue estando en la órbita del Ejecutivo. Todavía no hemos transitado a la autonomía. El Senado de la República no puede intervenir en la designación del Procurador General de la República ni en la remoción del encargado de despacho, a menos que el presidente de la República mande una propuesta para ratificación de la Procuraduría General de la República. Por el otro lado, sí tenemos facultad de nombrar al fiscal anticorrupción y el fiscal de delitos electorales en razón de un transitorio que así lo establece. Lo razonable, lo sensato, lo positivo para el país es que nos pusiéramos ya de acuerdo para diseñar una Fiscalía General
ir a los nombramientos no por 6 o 7 meses o un año de anticorrupción y delitos electorales, sino ya para un ejercicio de mayor amplitud en términos de tiempo, y también resolver el tema de un buen modelo de Fiscalía General para el país, que resuelva temas como delincuencia organizada, como independencia de servicios periciales, la relación con la policía, el servicio profesional de carrera, etcétera, 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 y también la interlocución e interacción con las fiscalías estatales. Esa es una discusión que es la discusión de fondo. Estamos perdiendo tiempo y el país está en la peor circunstancia. No tenemos procurador, no tenemos fiscales, no tenemos tribunales anticorrupción, ya violamos todos los plazos habidos y por haber. ¿Y saben a qué se debe esta situación? ¿Cuál es la única explicación a este estado de cosas? Que ha fracasado la política en el Senado de la República. A base de rupturas de quórum y de toma de tribunas, no vamos a construir un modelo razonable de fiscalía y no vamos a nombrar fiscales. La única manera de resolver la fiscalía y nombrar fiscales es a través del diálogo y la negociación política. A base de juego de vencidas no van a surgir como los hongos en de la tierra los fiscales. La única manera de hacerlo es con ejercicios de política. Y mientras no estén dispuestos a sentarse a hacer política, el país no va a tener las soluciones que está demandando nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.